Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Berrones, soy el pastor de Iglesia Identidad y te doy la más cordial bienvenida a nuestros recursos multimedia. El mensaje que estás por escuchar forma parte del libro de Génesis. Te invito a que escuches todos y cada uno de los mensajes que vamos a preparar a lo largo de varias semanas. Vamos a estudiar acerca de la caída, el pecado, la creación, los patriarcas, Jacobo, Egipto, todos esos temas y preguntas que tenemos tantas veces acerca de este libro tan enigmático y tan interesante. La estudiaremos verso a verso, capítulo a capítulo, los 50 capítulos contenidos en él, y estoy seguro que Dios te traerá revelaciones y bendiciones a lo largo de este estudio. Te pido que, si te gusta nuestro mensaje, te suscribas a nuestro canal, que nos contactes a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook o en YouTube. El hashtag es @identidadslp, y también te invito a que nos escribas un correo a identidadslp@gmail.com. No te vas a arrepentir de ponerte en contacto con nosotros. Queremos conocerte, queremos saber más de ti. Atrévete a conocer más de Dios y a relacionarte con Él de una manera práctica y real. Gracias y que disfrutes el mensaje. Mi nombre es Gerardo, para los que no me conocen, y seguimos con nuestra serie de identidad. Ya estamos en la semana 18. Platicaba con unos amigos en la semana y les decía que lo que más me gusta de Génesis es que si bien no te has chutado las 17 sesiones anteriores, no pasa nada, puedes empezar a partir de hoy y estudiarlas de nueva cuenta. Y si quieres ver de qué hemos estado hablando las últimas semanas, puedes verlo en Facebook o en YouTube y escuchar todos los mensajes que tenemos. El día de hoy vamos a estar en Génesis capítulo 19. Quiero recordarles que el domingo pasado celebramos nuestro 4º año como iglesia y les platicaba a la gente que vino que el pilar de la enseñanza a lo largo de este año 5 es la disciplina. Y como no quiero que todos se queden con un disciplina y se espanten y corran porque crean que los vamos a estar regañando todo el día, quiero que escuchen la predicación de la semana pasada. Es muy importante que si no viniste la semana pasada, busques la predicación en Facebook, en YouTube o en Mediafire y la escuches para que entiendas el concepto de disciplina que vamos a estar trabajando y cómo vamos a ir trabajando durante todo este 5º año. El versículo clave de la iglesia para este año número 5 es Hebreos capítulo 12, versículo 11, que dice: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Es decir, dolor, disciplina, vida eterna. Ese es el camino y esa es la razón por la cual escogimos este pilar para nosotros durante este 5º año. Y la verdad es que me encanta cómo Dios no se equivoca, y mientras estaba preparando Génesis 19, que es el que sigue, el capítulo del día de hoy tiene que ver con la disciplina. Entonces, me encanta cómo Dios hace las cosas y sin planearlo hace diosidencias, y quiero que encontremos el tema de la disciplina en este capítulo. Pero antes quiero comenzar con una pregunta. Y la pregunta es: ¿qué pasa cuando tú tienes que tomar una decisión acerca de algo, o acerca de una manera de vivir, o has escuchado esa expresión que dice te quedaste como el perro de las 2 tortas? Es decir, eres la persona que quieres esto y quieres lo otro, y por tirarle a las 2 cosas te quedaste sin ninguna. Entonces, ¿qué pasa cuando como creyentes tú y yo queremos lo mejor de los 2 mundos? ¿Y a qué me refiero con lo mejor de los 2 mundos? Queremos la bendición eterna del pecado, la bendición del perdón de los pecados, la bendición eterna de recibir el perdón de los pecados, de recibir la salvación. Todo eso lo queremos y lo anhelamos porque somos creyentes, pero también quieres los beneficios temporales de las posesiones terrenales, del dinero y de la influencia con las demás personas. Es decir, queremos que la gente diga, wow, mira Gerardo, y aparte quiero que Dios diga, wow, mira Gerardo.
Y entonces vives esforzándote y forcejeándote por obtener lo mejor de los dos mundos. Lot, el sobrino de Abraham, este personaje que conocimos en las primeras semanas de Génesis, por un momento en la historia pensó que había logrado ese objetivo de obtener lo mejor de los dos mundos. Pero al final aprendió una lección que tú y yo tenemos que aprender el día de hoy. Para mí es una lección de las más importantes que todo creyente tiene que aprender. Y particularmente en una sociedad materialista como la que vivimos actualmente. Quiero comenzar desde la premisa de que Lot era un creyente. Lot no era un idólatra, Lot no era un malviviente. La Biblia nos dice y nos deja claro que Lot era un creyente. Si vamos a 2 de Pedro, capítulo 7, versículo 8, dice Pedro en el versículo 7, sin embargo, Dios rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto, que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es, Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Otras versiones de la Biblia dicen que Lot era un hombre justo. Y si sabemos, y lo que hemos venido platicando durante estas semanas, es que Dios entrega la justicia por la fe. Por lo tanto, es evidente que Lot era un creyente. Es bien importante que como creyentes tengamos la sabiduría de tomar buenas decisiones en la vida. Lot tuvo experiencias de primera mano con el Señor. Lot vio la gracia de Dios en su vida y en la vida de Abraham. Sin embargo, cuando Dios le da la oportunidad de tomar una decisión, tomó la decisión incorrecta por ego, por vanidad y por ganas de tener más. Y entonces fue y colocó su hogar cerca de Sodoma, porque veía que era un lugar hermoso, con huertos, con agua, fértil, y dijo, yo me voy a agandallar a Abraham y me voy a plantar cerca de este gran lugar. Pero Sodoma tenía un gran problema. Sodoma estaba dominado por el pecado. Y si comenzamos en Génesis capítulo 19, versículo 1, hace 2 semanas nos quedamos en que 2 ángeles y el Señor visitaron a Abraham, y en un punto Dios se queda con Abraham y los ángeles se dirigen a Sodoma. Y ahí comenzamos en Génesis 19, 1. Al anochecer, los 2 ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot estaba allí sentado, y cuando los vio, se puso de pie para recibirlos. Entonces le dio la bienvenida y se inclinó rostro en tierra. Los ángeles viajan desde Mamre, donde vive Abraham, hasta Sodoma, y encuentran a Lot en la puerta de la ciudad. El hecho de que Lot estuviera en la puerta de la ciudad nos denota que Lot era un ciudadano importante, porque en aquella época es en las puertas de la ciudad donde se trataban los temas legales, donde se cerraban los negocios, donde se hacían las disertaciones de los temas importantes. Recordemos que eran ciudades fortificadas, entonces era difícil que hubiera un espacio amplio para todos. Por lo tanto, a la puerta de la ciudad se trataban los negocios y se veían las cosas importantes. Ahí estaba Lot. Lot ve a estos hombres extranjeros y los invita a su casa, sin saber quiénes son. Eso es muy importante. Y en el versículo 2 y 3 nos dice, señores míos, dijo él, vengan a mi casa para lavarse los pies y sean mis huéspedes esta noche. Entonces mañana podrán levantarse temprano y seguir su camino. Oh no, respondieron ellos, pasaremos la noche aquí en la plaza de la ciudad. Pero Lot insistió y finalmente ellos fueron con él a su casa. Lot preparó un banquete para ellos con pan sin levadura recién horneado y ellos comieron. Lot no sabía quiénes eran estos hombres. Lot no sabía que eran ángeles. No es como que llegaron 2 hombres con ángeles y con alas y aurolita y dijeron, somos ángeles, Lot. No, Lot vio a 2 extranjeros, 2 hombres llegar a la ciudad, pero Lot sabía algo. Lot sabe que vive en una ciudad perversa y que vive en una ciudad llena del pecado. Entonces Lot se preocupa por estos 2 hombres extranjeros que llegan a la ciudad
y por lo tanto les muestra protección, les muestra hospitalidad y se lleva a estos hombres a su hogar con la intención de protegerle. Lot es un buen hombre. A eso me refería al principio. La Biblia dice que Lot era recto y era justo y lo vemos en sus acciones. La congruencia en este sentido de Lot es evidente. Génesis 19, versículo 4 nos dice, ya con los hombres dentro de la casa de Lot, pero antes de que se fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa. Y le gritaron a Lot, ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. El texto bíblico detalla la situación. Los hombres de la ciudad, todos los hombres de la ciudad, se reunieron frente a la casa de Lot con el propósito de violar sexualmente a estos hombres. Y yo a veces leo y digo, ¿por qué Dios es tan explícito en ciertas cosas que no me gustan? Y en las cosas que me gustaría que fuera un poquito más explícito, no lo es. Tenemos que entender que al final Dios está tratando de enseñarnos una lección. Y lo primero que hace es decirte, todos los hombres, es decir, no es una exageración, no había una excepción. La maldad en Sodoma era increíble, era una ciudad mala, corrupta, y era tanta la maldad de Sodoma y Gomorra y de todas las regiones cercanas, que a partir de este punto y a lo largo de toda la Biblia, Sodoma y Gomorra son usados como ejemplo y ilustración de lo que significa la perversión, la maldad, la corrupción, la inmoralidad sexual, el alcoholismo, de todos los excesos y todas las cosas incorrectas. Pero la verdad es que lo que me llama la atención es que la civilización no ha cambiado. Si bien no somos como en Sodoma y Gomorra, seguimos batallando exactamente con los mismos problemas. Yo a veces le digo a la gente, es que ni siquiera creativos somos. Somos los mismos pecados, ego, sexo, adicciones, vanidad, dinero, son exactamente las mismas cosas. Estos hombres lo único que han hecho a este punto es degradar las relaciones sexuales y es degradar la institución del matrimonio. ¿Les suena familiar? ¿Cómo están nuestros matrimonios hoy en día? ¿Cómo está nuestra sociedad hoy en día? ¿Cómo vemos el sexo hoy en día? Lo menospreciamos, no sirve para nada y si te quieres cuidar, uy, eres un santurrón. La verdad es que son los mismos problemas. Esta sociedad está vulgarizando lo sagrado y está normalizando lo vulgar. ¿Les suena familiar eso? Atacas al que va a la iglesia y al adicto le celebras, al homosexual le celebras. No, ¿cómo voy a rechazar esto? Pero tú eres un homofóbico porque traes una Biblia en la mano. Es exactamente lo mismo. Vulgarizamos lo sagrado, ¿sí? Y estamos en realidad normalizando la vulgaridad. Eso es lo que vivió Sodoma y Gomorra. En Génesis 18. No, sí, 19. No hemos cambiado. Son exactamente los mismos problemas. El corazón del hombre se deprava cuando lo dejamos de cuidar y proteger a través de la presencia de Dios. Eso es lo que pasa. Cuando tú dejas de cuidar tu corazón y te alejas de Dios, el corazón se deprava. Y entonces aquí vemos en Génesis 19, 6 al 8 lo que ocurre con esta depravación. Entonces Lot sale de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de sí. O sea, primero sale Lot y dice, yo los defiendo y hasta ahí todo bien. Versículo 7. Por favor, hermanos míos, no hagan una cosa tan perversa. O sea, Lot defiende, no hagan nada, no le hagan nada a estos hombres que están de visita. Pero empiezan los problemas en el versículo 8. Miren, tengo 2 hijas vírgenes, déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran. Pero les ruego que dejen en paz a estos hombres porque son mis huéspedes y están bajo mi protección. Y a veces leemos esto y decimos, no puede ser que va a aventar a sus hijas por salvar a los huéspedes. Hay muchas cosas que tenemos que entender en contexto. La primera es que recordemos que en aquella época la mujer
era considerada una ciudadana de segundo o tercero, o en algunos casos de último término. O sea, no eran muy importantes. Y no es como que él lo que estaba haciendo era proteger a dos extranjeros. Pero ojo, no porque estuviera bien el hecho de proteger, justifica lo que está a punto de hacer Lot. No hay razón, por más de que fueran ciudadanas de segundo lugar o tercer lugar, o segundo o tercer nivel, eso no justifica el pecado. La sugerencia de Lot es incorrecta y él lo sabe, él conoce lo que Dios pensaba al respecto de esto. En su ansiedad, Lot está dispuesto a sacrificar su responsabilidad como padre para defender a estos extranjeros. Ahora, él comete el error más común que tú y yo a veces cometemos, que es cometer un pecado para evitar que se cometa otro. Es que es una mentirita piadosa, no pasa nada. Oye, dile la verdad. No, lo voy a lastimar y no, a ver, no hay justificación alguna para pecar, o sea, que tú peques para evitar otro pecado. No es como que Dios va a decir, negativo con negativo es positivo, se cancela, bye. No, no hay pretexto. Si hay un pecado ocurriendo, no puedes cometer otro para evitar que ocurra el primero. Y eso es lo que Lot está haciendo aquí. Él está diciendo, no violen estos hombres. Eso está bien. Ahí les van mis hijas. Eso está mal. Eso no funciona. Al final, él lo que está haciendo es incrementar la brutalidad de la multitud. La multitud se enoja más. Él debía proteger a los visitantes, pero por sobre todo debía proteger a su familia. Y la verdad es que lo que vemos aquí es cómo la maldad del corazón humano, que está lejos de Dios, queda de manifiesto. Y en el versículo 9 al 11 continúa la historia. Hazte un lado, gritaron ellos. Este tipo llegó a la ciudad como forastero y ahora actúa como si fuera nuestro juez. Te trataremos mucho peor que a esos hombres. Y se lanzaron contra Lot para tirar la puerta abajo. Pero los dos ángeles extendieron la mano, metieron a Lot dentro de la casa y pusieron el cerrojo a la puerta. Luego dejaron ciegos a todos los hombres que estaban en la puerta de la casa, tanto jóvenes como mayores, los cuales abandonaron su intento de entrar. Los sodomitas querían el camino libre para ejecutar sus malos propósitos. Lot, en su intento de poner orden, se pone en riesgo a sí mismo y pone en riesgo a su familia. Eso es bien importante. ¿Cuántas veces tú, en tu afán justiciero de que el bien prevalezca, te pones en riesgo a ti y a tu familia? Eso no lo podemos permitir. Al final, esta decisión que toma Lot provoca que tenga que haber aquí un rescate sobrenatural, porque estaban a punto de darle a Lot, de meterse con las hijas, de meterse con los hombres, y todo lo que Lot estaba haciendo para proteger a su familia estaba a punto de volteársele. Y es interesante que a él le recriminen el hecho de que actuara como juez. Si vieron ahí, leímos que decía, este tipo llegó a la ciudad como forastero y ahora actúa como si fuera nuestro juez. Esto sugiere que quizás Lot había intentado ser un líder moral en la ciudad. Que tal vez Lot en el pasado ya había intentado en ocasiones decirles, están viviendo mal, están haciendo mal las cosas. Pero no se nos puede olvidar que aparte, todos sabían que Lot era sobrino de Abraham. Todos sabían que Abraham los liberó de los reyes de Babilonia. O sea, Lot no era un donadie, Lot no era un desconocido, Lot era alguien importante. Pero el problema es que en su ira, los sodomitas lo único que demuestran es el desagrado por Lot. Es un mundo perverso, corrupto, una sociedad echada a perder, que lo primero que hace es, en lugar de cambiar como sociedad, es ataco al que me dice que estoy mal. Ataco al que me hace ver mal con lo que yo hago, porque es diferente que todos lo hagamos a que haya uno que no lo esté haciendo.
Y entonces, en su ira, ellos están mostrando el odio y el resentimiento que tienen por Lot. No le pueden hacer nada a Lot, no porque sea santo y poderoso. No, no le pueden hacer nada a Lot porque es sobrino de Abraham. Porque Abraham los liberó de los babilonios. Entonces, si le hacemos algo a Lot, se nos va a dejar venir Abraham. No era que respetaran a Lot. Porque aparte, creo que es evidente que Lot había cometido muchos errores. Y ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, lo que pasa es que los ángeles actúan de manera sobrenatural para proteger a Lot. Y continúa en el versículo 12 cómo Dios y los ángeles liberan a Lot. Mientras tanto, los ángeles le preguntaron a Lot: ¿tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí, a tus yernos, hijos, hijas o cualquier otro, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor, y Él nos ha enviado para destruirla. Entonces Lot salió deprisa a contarles a los prometidos de sus hijas: rápido, salgan de la ciudad, el Señor está a punto de destruirla. Pero los jóvenes pensaron que les decía en broma. Este no fue un trabajo sencillo. El hecho de que Lot tratara de liberar a su familia y el hecho de que Dios liberara a la familia de Lot no fue un trabajo sencillo. Los dos hombres que se iban a casar con sus hijas rechazaron la liberación y prefirieron quedarse en Sodoma. Piensa esto, y yo creo que nos podemos identificar. La destrucción es inminente. El juicio ya está anunciado. La realidad es que no hay necesidad de que yo me pare aquí y les suavice el mensaje. Ustedes pueden agarrar Apocalipsis, pueden ver los libros proféticos del Antiguo Testamento y todos van a saber lo que va a ocurrir cuando el Señor regrese. Yo no tengo por qué pararme aquí y suavizar el mensaje. El juicio ya está anunciado y aquí los ángeles están anunciando el juicio. Pero observemos cómo aún en el juicio, a través de Lot, Dios hace un énfasis en que las familias deben de permanecer unidas. La analogía con nuestra época es evidente. Incluso la actitud de los dos sodomitas representa a esos miembros de tu familia, a los cuales tú les tratas de hablar y se burlan. O sea, ven como nada es nuevo. Es exactamente lo mismo, lo que va a ocurrir. Yo me puedo parar aquí cada domingo a anunciarles el juicio venidero y va a haber gente que me va a seguir y va a haber gente que lo va a rechazar. Va a haber gente que va a seguir y va a haber gente que se va a burlar. Eso es lo que está pasando aquí. Lo consideran burla. Pero quiero que reflexionemos algo. ¿Por qué si el juicio es inminente, no toman en serio la advertencia de Lot? La realidad es que Lot no tenía ningún tipo de influencia. El hecho de que la gente no respetara a Lot a pesar de su fe, te habla de que el testimonio de Lot no es poderoso. Voy a ponerles un ejemplo. Imagínate que yo mañana publico un libro acerca de finanzas y ya lo pongo aquí a la venta. Y al mismo día, Carlos Slim publica un libro acerca de finanzas y lo pone al lado de la venta del mío. ¿Cuál van a comprar? Pues el de Slim. No, el de mi pastor. No, yo sé que no. A lo mejor compran los dos para comparar. Pero compramos el de la persona que sabemos que sabe de lo que está hablando. Entonces, el hecho de que Lot fuera un creyente y la gente no le hiciera caso y la gente no se diera cuenta del poder que él tenía a través de su fe, te habla de que probablemente él no era congruente con su fe. Porque es diferente que yo me pare aquí y les hable del juicio y salimos al cielo y decimos, pues yo no veo el juicio en ningún lado. A este caso que ves a dos ángeles a punto de destruir la tierra y Lot llega y te dice, se va a ir al infierno esto, vámonos. No es cierto. Es bien diferente. Te habla de que Lot no era una persona con un testimonio de vida. Era una persona que, pues, cree a secas. Génesis 19, versículo 15.
Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron. Apresúrate, le dijeron a Lot. Toma a tu esposa y a tus 2 hijas que están aquí. Vete ahora mismo o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. Como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus 2 hijas y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Parece sorprendente la indecisión de Lot, pero ahí vemos por qué la gente no lo seguía. Oye, si Lot fuera alguien seguro de su fe y seguro de lo que cree, pues dices, vamos a seguirlo, ¿no? Parece que sabe a dónde va. Al menos por eso, yo no sé qué onda con mi vida, pues lo sigo porque sé a dónde va. Pero vemos aquí como 2 ángeles le están diciendo a Lot, vente, y Lot está indeciso. Él sabe lo que va a ocurrir y aún así titubea. Es muy fácil emitir un juicio sentados aquí nosotros. Ay, Lot está bien menso. Pero quiero que nos pongamos en los pies de Lot. Piensa todo lo que él tenía en Sodoma. Él tenía riquezas, posesiones, casa, familiares. Lo que está pasando ahorita es que su corazón y su mente están centrados en lo que tiene. Las riquezas que él tenía en Sodoma, de una manera u otra, tenían apresada su mente y su corazón. Y nosotros que leemos la historia y decimos, ay, Lot, estás bien loco. Quiero que te pongas en su lugar. Y si ahorita aparecieran 2 ángeles y te dicen, vámonos, deja todo, ¿lo haces? Aquí veo familias y tal vez está el esposo y la esposa, pero no vinieron los hijos. Y vienen 2 ángeles y les dice, vámonos, ¿te vas? O volteas y le dices, espérame, voy a decirle a mis hijos. No, vámonos, ¿te vas? Eso es lo que está experimentando Lot. Esto es lo que está pasando con él. Su corazón y su mente están centrados en lo que tiene. Los ángeles invitan a Lot a salir como un acto de mera gracia de Dios, porque Dios pudo haber llegado y destruir todo, pero por gracia hacia Lot se lo lleva. Dice ahí que el Señor tuvo misericordia de ellos. No tiene nada que ver con Lot. Recordemos que hace 2 semanas vimos cómo Abraham intercedió por Lot. Entonces, Dios no cambia y Dios se comporta de manera consistente. Aquí el tema es que la salvación de Lot no es producto de la vida de Lot o de la justicia de Lot. Es producto de la compasión de Dios. Esa es una seguridad que tú y yo como creyentes tenemos que tener. Mi salvación no depende de mi acción. No hay nada que yo pueda hacer para ganar o perder mi salvación. La salvación se obtiene por medio de la fe. Tito capítulo 3, versículo 5. Quiero que lo leamos. Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Es decir, Dios no ha diseñado otro plan, ni tiene ningún otro medio para salvar al pecador aparte de su gracia. Eso es desde Adán hasta hoy y hasta el final de los tiempos. El plan de Dios es el mismo. Eres salvo por fe, a través de la gracia de Dios. No por acciones justas o por acciones injustas. Lo que nos salva es la gracia. Dios da vida al pecador que pone su confianza en Jesucristo. Eso es lo que está pasando aquí. Ahora, tú y yo, incorrectamente, nos esforzamos por diseñar un plan de salvación propio. Y entonces creamos religiones, creamos esquemas, nos aferramos a las buenas obras, buscamos por esfuerzos propios alcanzar la salvación. Nada de esto sirve para abrir las puertas de los cielos. Todo es inútil. Aquí vemos cómo Lot es sacado de Sodoma a la fuerza. Agarran a Lot y se lo llevan arrastrando a la fuerza. Es un cuadro triste. Pero a pesar de la condición de Lot,
fue salvado. Esa es la grandeza de la misericordia de Dios. Entonces, cuando sientas que Dios te está maltratando, por eso les digo, abracen ese dolor. Porque cuando Dios te lleva arrastrando, es porque tú estás de terco y no vas caminando por las buenas. Y en su misericordia te dice, no te voy a dejar ahí. Te voy a llevar arrastrando. No quieres que te arrastre, párate y camina. Eso es lo que estamos viendo aquí. Veamos cuáles son las características de Lot. Lot es un creyente que le falta determinación. Lot es un creyente que no supo separarse de una sociedad pecadora. Pero sobre todo Lot es un creyente que no se dedicó a Dios. Por lo tanto, porque fue alguien que le faltó determinación, que no supo separarse de una sociedad pecadora y que no se dedicó a Dios, por eso necesitó ser arrastrado afuera de la ciudad. Entonces, ¿es culpa de Dios el que se ha arrastrado Lot? ¿O es culpa de Lot que no tiene la determinación suficiente para vivir conforme a su fe? Yo te pregunto, ¿alguna vez Dios te ha arrastrado lejos de tu pecado? ¿Alguna vez Dios te ha sangoloteado? No te enojes, eso es gracia. Cuando Dios te aleja por la fuerza del pecado, no es para que nos enojemos, es para que le amemos más. Eso es gracia. Lot estaba aferrado a sus riquezas, de la misma manera que tú y yo nos aferramos a nuestros pecados. Versículo 17. Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó, vean la instrucción, corran y salven sus vidas. No miren hacia atrás ni se detengan en ningún lugar del valle. Escapen a las montañas o serán destruidas. Instrucciones específicas. Corren, salven sus vidas, no miren atrás, no se detengan. Básicamente le están diciendo, olvida todo, sigue adelante. Cuando estaba leyendo esto, no pude evitar acordarme de 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando Dios te salva, no voltees atrás. No te detengas. Corre, deja todo. Oye, mi familia, déjala. Déjala en las manos de Dios. Corre. Porque hay veces que se nos olvida que para donde tú vas, la familia te sigue. Y hay veces que nos quedamos y decimos, sígueme, y por quedarte te agarra a ti también. ¿Alguna vez han hecho el experimento con un niño? Vámonos, no. Te sales, cierras la puerta y el niño está en la puerta, papá, vámonos. Eso es lo que está pasando aquí. A veces Dios hace eso con nosotros. Ven, no, bueno, ya me voy. No, sí voy. Eso es lo que está pasando aquí. Al final, Dios dice, vete, no mires atrás, ocúpate en mí, enfócate en mí. Acuérdense de Pedro. Pedro caminó sobre el agua mientras vio a Jesús. En el momento en el que dejó de ver a Jesús, dice ahí que volteó a ver las aguas, pero lo mismo hubiera pasado si hubiera volteado a ver a los discípulos, o la barca, o el trueno, o la nube. El problema fue que quitó los ojos de Jesús. Es lo mismo que hizo Lot. Lot está viendo las cosas, se lo lleva a la fuerza y le dice, corre, no mires atrás. Y el versículo 18 nos dice, oh no, mi señor, suplicó Lot, ya salvado, ¿no? Ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida y han mostrado una gran bondad, pero no puedo ir a las montañas. La destrucción me alcanzará allí también y pronto morirá. ¿Se dan cuenta? El mensaje de hoy se llama Todos somos Lot. Porque Dios te salva y tú todavía le dices cómo hacerlo. Dios te salva a fuerzas. Oye Dios, pero no seas malo, ¿me puedes poner ahí? No, a las montañas. No, Dios, allí. Es que en las montañas hace mucho frío. No, es que en las montañas hace mucho calor. Oye Dios, es que yo quiero servir, pero quiero servir en la alabanza porque quiero que me vean. No, a los baños. No, Dios, en la alabanza para que me vean. Y le decimos a Dios cómo haga las cosas. Y Dios te dice, a ver, no es donde tú quieras, es donde yo te ponga. Lot es salvado de una manera sobrenatural. Y el problema es que
como Dios lo está salvando y está siendo beneficiado de su gracia, no se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor. Y dice, no, vamos a llamar que no está valorando el favor que está recibiendo. Y por lo tanto se pone a negociar con Dios. Va Dios, sálvame, pero así. Ándale, porfis, quiero esto, esto y esto. Y la verdad es que cuando Dios te pide que hagas algo, lo hace porque ya puso en ti la capacidad de hacerlo. Entonces, si Dios te dice, te vas a las montañas, es porque sabe que en las montañas tienes que estar. Sin embargo, pasa algo que me llamó mucho la atención en el versículo 20. Porque le dice Lot, miren, hay una pequeña aldea cerca, por favor, déjame ir allá. ¿No ven lo pequeña que es? Así no perderé la vida. O sea, Lot consideraba perder la vida ser salvado y ser llevado a la montaña. Y entonces Lot dice, sí, sácame de la porquería, pero déjame cerquita. Ahí es el de chiquita, no me voy a portar mal, lo prometo, ahí ponme. Al parecer, y como seguramente te ha pasado, Lot no está plenamente satisfecho con la manera en la que Dios lo salva. Queremos que nos salve de cierta manera. Y entonces le decimos, Dios, sí te creo, pero esto. Dios sí, pero quiero esta situación. Al final, Dios ofrece misericordia a Lot, y sin embargo, Lot todavía quiere seguir disfrutando de las comodidades del mundo. Dios le dice, Lot le dice, no me pongas en las montañas, ponme en esa aldea. Lot sigue enfocado en el materialismo humano. Y entonces en el versículo 21 y 22 pasa lo que tal vez te ha pasado. Está bien, dijo el ángel, concederé tu petición. No destruiré la pequeña aldea. O sea, ojo, el lugar al que Lot quería ir era parte de lo que tenía que ser destruido. No destruiré la pequeña aldea, pero apresúrate, escapa a la aldea porque no puedo hacer nada hasta que llegues allá. No, esto explica por qué aquella aldea se conocía como Zoar, que significa lugar pequeño. Lot hace una petición, los ángeles le ofrecen paciencia, le siguen ofreciendo gracia que no entiendo y que lo leo y digo, ¿cómo? Pero después veo mi vida y digo, ya sé por qué. La debilidad de Lot y su pobreza de espíritu quedan evidenciadas, pero a pesar de eso vemos una hermosa ilustración de la seguridad que como creyentes tenemos. Dios ha prometido librar a sus escogidos de la condenación. Y Dios dice, tengo que destruir todo. Pero este pelado quiere vivir ahí. Bueno, detendré la destrucción de Zoar porque mi hijo quiere vivir ahí. Y esa es la razón por la que la tierra sigue existiendo. Porque seguimos aquí. Y porque seguimos neciando. Y porque seguimos siendo tercos. Dios, yo pienso, y ponte en la perspectiva de Dios y tratemos de, voy a humanizar a Dios. Quiero ser muy cuidadoso con mis palabras. Porque yo diría, si yo fuera Dios, por eso digo, voy a humanizar a Dios, pues ya, ¿por qué sigo viendo a la gente sufrir? Ya mejor destruyo todo y me quedo con los que sí quieran. Pero es el mismo ejemplo que les ponía. Imagínate que tienes dos hijos, uno bueno y uno malo. Y Dios te dice, pues ya vámonos con el bueno y deja el malo. Como padres seríamos capaces de decirle, no, espérame, dame un año más para cambiar la vida del bueno. Y eso es lo que hace Jesús. Dios ya quiere tronar esto y Jesús, no, espérame, faltan. Por eso dice la Biblia que no es que Dios retrae su promesa, es que nos tiene paciencia. Está esperándonos. Está esperando que tú dejes de neciar y aunque sea te dejes arrastrar. Y por lo tanto aquí vemos cómo al final la salvación es un tema de fe. Lot es un creyente. Débil, sí. Pobre de espíritu, sí. Pero creyente. Esa es la razón de que Dios tenga paciencia con Lot. Y esa es la razón de que Dios tenga paciencia con nosotros. Porque hay veces que nuestra fe es tan débil, pero ahí está. En el rincón más lejos, pero ahí está. Y en el fondo dices, no, sí creo. Y pecas, fallas, eres débil. Y Dios te tiene
paciencia. Juan 5:24 dice algo. Les digo la verdad, todos los que escuchen mi mensaje y crean en Dios, no dice cree mucho o cree poquito, crean en Dios, quien me envió tienen vida eterna, nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de la muerte a la vida. Al final la salvación es un tema de fe y Dios tiene paciencia con él por su fe con fallas, su fe débil. Se nos olvida que dice la Biblia en Hebreos 12:2 que es Jesús el que perfecciona la fe. Eso quiere decir que mi fe al principio tiene fallas y Jesús comienza a trabajar en mí y la va perfeccionando, pero tengo que dejar trabajarlo. Lot no está dejando trabajar a Dios. Versículo 23. Lot llegó a la aldea justo cuando el sol salía en el horizonte. Enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra, los destruyó por completo junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Así arrasó a todas las personas y toda la vegetación. Estos versículos describen de la manera más común, más simple, vamos a llamarle, la catástrofe que experimentó Sodoma y Gomorra, una región que fue destruida por el juicio de Dios. Pensemos y evaluemos nuestras vidas, ¿sí? Lot y su familia no han mostrado hasta este punto ningún fruto de haber experimentado la redención de Dios. Ninguno. Y aún así están experimentando la protección de Dios. Porque Dios destruyó todo excepto a ellos. Las ciudades fueron destruidas con sus habitantes y entonces ocurre algo. Versículo 26. La esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. Hay una diferencia entre Lot y su esposa. Si bien Lot no quería salir, era indeciso, titubeaba, cuando por fin avanzó y se dejó arrastrar, siguió adelante y no volvió atrás. No miró hacia atrás. Sí, traía las posesiones y todo lo que traía en el corazón, pero siguió adelante. La esposa decide mirar atrás. Y es en este mirar atrás el que hace y nos revela que su corazón permaneció en la ciudad. Y cuando se sintió segura, cuando dijo, ya los cargó el payaso, déjame ver, ahí fue alcanzada por el juicio. Y la verdad es que siglos después Jesús mismo hace referencia a este suceso. Lucas capítulo 17, versículo 32, le está enseñando a sus apóstoles la importancia de no mirar hacia atrás. Lucas 17, 32 dice, recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. La mujer de Lot miró atrás, se volvió una estatua de sal. Y es sorprendente porque esto nos permite ver el peligro de la indecisión y de la desobediencia. Ve todo lo que le aguantó a Lot. Y la esposa lo único que hizo fue voltear atrás. No, ¡qué sangrón, Dios! No se trata de eso. El problema es que la indecisión de la mujer la hizo ir hacia la desobediencia. La esposa de Lot es presentada como un ejemplo de todos aquellos que rehusamos realizar una ruptura total con nuestro pasado. Cuando tú te entregas a Dios, dice la Biblia que eres hecho nuevo y Dios espera que rompas con tu pasado, que confíes que eres hecho nuevo, que eres una nueva persona después de la conversión. Lot a regañadientes y arrastras, pero obedeció. Su esposa no y sufre las consecuencias. Versículo 27. Abraham se levantó temprano esa mañana, salió deprisa al lugar donde había estado en la presencia del Señor, miró al otro lado de la llanura hacia Sodoma y Gomorra y vio que subían columnas de humo desde las ciudades como si fuera el humo de un horno. Pero Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot, a quienes sacó del desastre que se tragó de las ciudades de la llanura. Después de la destrucción, Abraham fue al lugar donde había estado en la presencia de Dios y observó este humo como hecho de que el juicio de Dios ya había ocurrido. El autor añade un detalle, dice que la salvación de Lot fue hecha
debido a la promesa hecha por Dios a Abraham. Dios dice ahí que se acuerda de Lot. Recordemos que este tipo de expresiones son antropomorfismos, es decir, no es que a Dios se le olvidara Lot. Usa esta expresión para que tú y yo entendamos un poquito lo que significó que Dios recuerde a Lot, que tuviera presente lo que estaba pasando. Dios se acuerda de Lot por causa de Abraham. Parecería que la oración de Abraham había sido ignorada. Recordemos que hace 2 semanas se acaba la oración de Abraham y se acaba el capítulo y cambia la historia y no pasa nada. Pero aquí vemos cómo la oración de un justo que pareció ser ignorada tuvo respuesta. ¿Qué pasó con Lot? Vamos a ver qué pasó con Lot. Versículo 30. Tiempo después, Lot abandonó Zoar porque tenía miedo de la gente de allí y fue a vivir a una cueva en las montañas junto con sus 2 hijas. Lot le suplicó a Dios habitar en Zoar. Él creía que era lo mejor. Se da cuenta que no lo es y se va. Pero si hay una constante en la historia que estamos leyendo, es la inconsistencia de Lot. Y por eso les decía que me encantó cómo esto se vincula con la disciplina. Lot era la persona menos disciplinada del mundo. Lot terminó donde estaba por su indisciplina. La inconsistencia de Lot fue algo que aprendió de los sodomitas. Cuando se tiene contacto con personas de hábitos incorrectos, dichos hábitos se contagian. Es imposible que no ocurra. Lot pidió permanecer en Zoar. Dios lo puso ahí y al poco tiempo Lot vuelve a cambiar de opinión. Lot pidió estar en un lugar, ya no le gustó y se cambia de lugar. Si él hubiera ejercido la paciencia, al final hubiera tenido el suficiente tiempo y la oportunidad para descubrir por qué Dios lo dejó ahí. Porque Dios no lo dejó ahí por su berrinche. Al final Dios dijo, va, quédate ahí. Pero quiere decir que ahí había un propósito para él. Pero su inconsistencia lo vuelve a alejar de Dios. Se vuelve a ir del lugar en donde Dios lo dejó. ¿Se acuerdan cómo Abraham cambió de Abraham a Abraham cuando por fin dijo, está bien Dios, me quedo donde me mandaste? Cuando Abraham abrazó el lugar donde Dios lo puso, se reveló el propósito de su vida. Y vemos a Lot huyendo. Tú y yo tenemos que abrazar el lugar donde Dios nos tiene. Cuando no lo hacemos, pasan cosas que no queremos que pasen. Versículo 31. Cierto día, la hija mayor le dijo a su hermana, no quedan hombres en ningún lugar de esta región, así que no podremos casarnos como todas las demás. Y nuestro padre de pronto se volvió demasiado viejo para tener hijos. Ven, vamos a emborracharlo con vino y después tendremos sexo con él. De esta forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre. Así que aquella noche lo emborracharon con vino y la hija mayor entró y tuvo relaciones sexuales con su padre. Él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Súper buena idea, ¿va? Paréntesis, el alcoholismo es un problema desde muy temprano en la historia, ¿eh? ¿Sí ven? El resultado del alcoholismo siempre ha sido fatal. Siempre. No importa quién creas que eres, el resultado del alcoholismo siempre será fatal. Entonces, no hemos cambiado, les decía, la tecnología ha avanzado, la información cada vez es mayor, hemos evolucionado, pero la sociedad sigue siendo la misma. Desde siempre el resultado del alcoholismo es muerte, hogares rotos, miseria. No aprendemos la lección. Lo vemos en alguien más, en el vecino, en la familia, y ahí vamos otra vez. En este punto chocan 2 grandes defectos: la depravación y la incredulidad. La hija mayor, por su incredulidad y por su falta de fe, hace un razonamiento sin tomar en cuenta a Dios. Lo que está diciendo es una tontería, es ilógico. Ella sabe que Dios puede dar vida de una mujer estéril porque su tía pudo.
Y a pesar de eso se enfoca en ella, en su humanismo, en sus necesidades y se deprava. Su falta de fe la llevó a la depravación. Y como todos lo hacen, entonces hagámoslo también nosotros. Y se lleva aparte a la hermana entre las patas. Versículo 34. A la mañana siguiente la hermana mayor le dice a la menor: anoche tuve sexo con nuestro padre. Volvamos a emborracharlo con vino esta noche y tú entrarás y tendrás sexo con él. De esta forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre. Así que aquella noche ellas volvieron a emborracharlo con vino y la hija menor entró y tuvo relaciones sexuales con él, igual que antes. Él no se dio cuenta cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Como resultado, las dos hijas de Lot quedaron embarazadas de su propio padre. Una de las cosas que más me sorprende de la Biblia es que no esconde el pecado, Mientras tú y yo como hombres nos esforzamos por esconder nuestros pecados y nuestras malas acciones, la palabra de Dios hace todo lo contrario. Te muestra el pecado y te dice lo que está mal. Pero yo creo que lo que más me sorprende es que pone de manifiesto el pecado de Lot, pero a partir de ese momento la Biblia ya no dice nada de Lot. El pecado de Lot y sus dos hijas está ahí, tiene consecuencias históricas que ahorita vamos a ver al final, pero Lot desaparece. Lot no vuelve a aparecer en la historia. Y entonces en el versículo 37 al 38, cuando la hija mayor dio a luz a un hijo, le puso por nombre Moab. Y si eres estudioso de la Biblia, recordarás que los moabitas se encargaron de ponerle gorro a los israelitas durante mucho tiempo. Él llegó a ser el padre de la nación conocida ahora como los moabitas. Cuando la hija menor dio a luz a un hijo, le puso por nombre Ben-Amí. Él llegó a ser padre de la nación conocida como los amonitas. Otra bola de cuates que le hicieron la vida de cuadritos a los israelitas. Y entonces me sorprende cómo se cierra el círculo. ¿Se acuerdan que al principio, cuando Abraham fue ordenado que dejara su tierra y que dejara su parentela y que se alejara y que fuera hacia donde Dios lo mandó, Abraham desobedeció y se llevó a Lot? Entonces todo esto parece culpa de Lot. ¿Pero qué crees? Es culpa de Abraham. Sí, Lot falló, Lot hizo cosas malas, pero al final nada de esto y todo regresa a Abraham. Por eso Abraham es el importante y por eso la Biblia se olvida de Lot, porque a Dios no le interesa que tú y yo sepamos qué le pasó a Lot. Le interesa que entendamos el resultado de la indisciplina de Abraham. Si Abraham hubiera obedecido a Dios, no hubiera tenido que experimentar las consecuencias de lidiar con los amonitas y con los moabitas, que le hicieron la vida de cuadritos a todo el pueblo de Israel. Al fin de todo, la elección egoísta de Lot, cuando escogió la mejor tierra, resultó en la pérdida del control del cuerpo, en un legado que proporcionó problemas y perversión religiosa. Y con eso termino. La lección más importante de Génesis 19 es darnos cuenta que alguien puede ser casi salvo y aún así estar totalmente perdido. Platicaba con unos amigos en la semana, se los he dicho a ustedes muchas veces. El lugar preferido para Dios, para el diablo, para que tú y yo estemos, es sentados en la silla de una iglesia, creyéndonos buenos. Yo no soy malo, ve la perversión a mi lado, aquí puedo habitar, aquí puedo vivir. Dios te dice, vete de ahí, aléjate de eso, y tú, no, aquí estoy casi salvo. Aquí soy medio bueno, no soy tan malo. Y lo que vemos aquí
es que aunque seas casi salvo, que no seas tan malo, que seas como los demás, igualmente estás perdido. Igual que los sodomitas homosexuales. Y eso está bien cañón. Tratemos de entenderlo. Si tú te justificas en la maldad de las demás personas, nunca vas a ser tan malo, pero estás igualmente perdido. Lot hizo su morada en medio de aquella comunidad de hombres y mujeres cargados del pecado. Y en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 8 encontramos nuestra advertencia. Una advertencia para ti y para mí. Así es, Lot era un hombre recto. Era un hombre bueno. No era tan malo. Pero vivía atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Esta ciudad estaba perdida por el pecado y al final de cuentas la perversión alcanzó a Lot. A partir de este punto Lot desaparece, no se oye nada de él, no sabemos cómo murió, se perdió en el mundo, desapareció de la historia de Dios, ya no aparece en la Biblia. Obtuvo lo que quiso. Ahora, este es el mundo de una vida, es el resultado de una vida apegada al mundo. Lot fundamentó su vida en una decisión egoísta y sin sentido. Dios lo intentó sacar de ahí. Es más, Dios sacó a Lot de la ciudad. Pero ¿sabes cuál fue el problema? La ciudad nunca salió de Lot. Y se llevó a Sodoma, a donde él fue. No le estoy diciendo que a partir de mañana le dejen de hablar a todos sus amigos no creyentes. No le estoy diciendo que a partir de mañana renuncien a su trabajo secular y se vayan a inscribir a su instituto bíblico más cercano. Y no les estoy diciendo que se olviden del mundo. Lo que les estoy diciendo es que cuiden su corazón. Lot no cuidó su corazón. Y lo que es cuidar el corazón es que cuando sientas que ya no se puede, corre. Dile a Dios, llévame, arrastra si tú quieres, pero sácame de aquí. Y que cuando te saque, no mires atrás, no voltees atrás. Permanece enfocado en Dios. Esa es la diferencia entre Abraham y Lot. Los dos estaban bien mensos los dos. Fallaron, fueron inconsistentes, fueron débiles, pero la diferencia es que Abraham al final entendió que en la presencia de Dios encontraba el propósito y ahí encontró a Dios. Lot no lo entendió y desapareció de la historia. Como su pastor, esa es la razón de que tengamos el 5.º año de identidad basado en la disciplina. No quiero que desaparezcan de la historia. No quiero que se pierdan en el mundo. Quiero que seamos gente disciplinada que camina segura y con fe. No quiero que caminemos perfectamente. Quiero que caminemos hacia la perfección. Eso es bien diferente. Si se caen, nos levantamos, pero no volteamos para atrás. Caminemos juntos y trabajemos juntos consistentemente y disciplinadamente para encontrarnos con Dios en el lugar donde Él nos llamó a estar. A mí, se los dije la semana pasada, me llamó a estar aquí con ustedes cada domingo a las 12 del día. Y aquí voy a estar hasta que Él me diga lo contrario. Piensa dónde te quiere Dios y ahí permanece. Dios, gracias. Gracias porque me has tenido tanta paciencia. Gracias porque a pesar de mi necedad, a pesar de mi terquedad, a pesar de todo lo que fallo y me aferro a mi indisciplina, tú me amas. Hoy, Padre, arrástrame y aléjame de ese lugar en el que no debo de estar y ayúdame a arraigarme en tu presencia. Ayúdame a confiar
y a entender en dónde me quieres y allí encontrarme contigo, para no perderme en el mundo, sino encontrarme en ti, para encontrar mi identidad a tu lado y para ser una persona disciplinada, no una persona que vive y es perfecto, sino alguien que trabaja por alcanzar la perfección de tu mano. Derrama tu espíritu en mi corazón y en el corazón de mis hermanos aquí presentes. Lléname de ti y bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén.